Continuando con este viaje que estoy haciendo para buscar referentes para este cuento que estoy haciendo, en la parte gráfica, me encontré con dos caricaturistas, grabadistas, caricaturistas políticos. Y les voy a mostrar un poco de lo que he investigado y si alguien tiene algo que agregar, gracias por los comentarios. También vamos a ver un poco acerca de un filósofo que habló un poco sobre, que escribió un poco sobre el silencio en la literatura, que también me pareció interesante poderles compartir y que voy a intentar aplicar en los escritos, ¿no? Porque yo soy artista visual, no soy literario, pero esto me sirve mucho para poder encontrar o sacar a la luz aquello que está muy adentro de mi cabeza y encontrar ese lugar no común como práctica, como práctica de imaginativa, ¿no? Y también me ayuda a tener ese ingreso que se necesita para poder incurrir en proyectos un poco más visionarios y las regalías de Amazon me pueden servir para eso. Si aún no has leído o me has dejado un comentario en los cuentos que estoy subiendo a Amazon, te lo agradecería. Tengo mi primer cuento que se llama Ali Chip. Ya voy a subir la tercera parte. Estoy terminando algunos detalles. Bueno, aún me falta siquiera un mes para terminarla, porque es procesual y, y requiere un poco de tiempo. Es como una escultura que se le va dando detalles y tiene que salir con la mejor calidad posible. Entonces, vamos a hablar acerca del primer artista que se llama Galo Galesio. Es un ecuatoriano, yo soy de Ecuador, y me pareció interesante su gráfica y cómo retrata esa realidad campesina, trabajadora del pueblo ecuatoriano. Entonces, Ecuador, en aquellos tiempos cuando el señor Galo Galesio comenzó su gráfica, era un país netamente agrícola, productor de banano, cacao. eh, no existían aún grandes avenidas o calles en 1906, que nació, y murió en 1995. Entonces, si eres una persona joven que estás viendo, eh, deberías entender de que en este tiempo no existían grandes tecnologías como las que hay ahora y la mayor cantidad de trabajo y producción era en la parte rural, en la parte del campo, y la ciudad todavía eran ciudades pequeñas, que también había importación de China por el lado de Guayaquil, y todavía faltaba mucha infraestructura a Ecuador y había mucha necesidad. Necesidad en lo social, y después vamos a hablar un poco, espero en otro video, hablar un poco del contexto político que se vivía ahí. No me lo sé muy bien, por eso prefiero no hablar. Si alguien sabe cuál era el contexto político, ayúdenos con los comentarios. Eh, entonces, ¿qué pasó con este señor? Este señor utilizaba una técnica que se llama grabado. Él era pintor, era grabadista, caricaturista, ilustrador de libros. Por eso es que lo busqué como referente, porque el cuento voy a hacer una pequeña ilustración de lo que voy narrando y
y tengo que buscar referentes. De pronto no sea él un referente directo, pero esa gráfica que me muestra es bastante fluida, los trazos son muy sencillos, pero el contenido muy, muy directo de lo que estaba pasando, ¿no? Como que estuviera relatando un movimiento ciudadano o un movimiento productivo de lo que él conocía, ¿no? De lo que había. Entonces el grabado es eh, es una técnica antigua que se utiliza una madera a veces y se le hace como surcos con una herramienta que se llama, eh, ¿cómo se llama esa herramienta? Gubia. Gubia se llama, perdón. Se llama gubia, entonces con la gubia es como una especie de punta en B que saca madera y crea unos surcos. Luego la madera se la pinta de tinta negra, preferible, y, y se le hace como una especie de sello con un papel. Y ahí puedes sacar varias series, como que si fuera un periódico. Entonces, con esto se hace que tenga este sello, esta gráfica, esto que se dibujó en la madera, se lo pasa al papel por medio de la tinta. Y así se hace el grabado. Entonces, tenemos grabados muy interesantes de él, que lo vamos a ver más al detalle ahorita. Me esperan un momento que estoy pasándolo. A ver, es que se me... Ahí, ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay un gallo. La, las, como es una gubia, no es un lápiz, a veces se tiene que usar mucha fuerza para hacerle surcos a la madera y por eso no se tiene dibujos tan detallados. Claro que hay grabadistas eh, en México que tienen un mayor detalle, pero él hace muy buen trabajo con poder dándonos a representar un contexto, ¿no? Y el contexto está muy, muy bien detallado. Por ejemplo, aquí la raza negra, la marimba, los labios gruesos, o sea, captura esa esencia de la forma para darnos a conocer un fragmento de esa realidad. Por ejemplo, con esto él ganó un concurso, un grabado muy, pero muy detallado. En en el arte, entre más detalles tenga la obra, es, es mejor. Entonces, si está lleno de detallitos, aunque no tiene un dibujo como un dibujo hiperrealista, es un dibujo que fluye mucho, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Las casas se logra apreciar que son casas de caña badúa o caña. También se ve como una especie de ceremonia o ritual religioso. En la parte de arriba se ve incas, parece que son como una tribu indígena. Si alguien puede describir con más exactitud qué es lo que está representando esta imagen, déjenmelo en los comentarios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una
mujer, parece por los labios gruesos, de raza negra, pero si ustedes notan, están sin zapatos. El niño presenta una desnutrición por el cuello delgado y las manos delgadas. También está sin zapato y, y eso hace de que la figura o la imagen tenga un contexto dramático, porque atrás también vemos casas de caña, no vemos muchos árboles alrededor. Posiblemente podríamos estar hablando de una zona costera. Por ejemplo, acá estamos viendo el trabajo del campo, están los animales del campo, los burritos, las mulas, trabajo pesado, hay unos barriles que están moviendo. Siempre se hacen exposiciones de este artista, que es un artista emblemático, clásico del Ecuador. Aquí también está una zona de barrio, hay más gentes. Eh, si es que no eh, cometo un error, esto era un barrio, un barrio de tolerancia, si es que no me equivoco. Por ejemplo, aquí tenemos la Caballerizas. O sea, ¿cómo logra en el grabado uno dibuja al revés? Porque lo que está en blanco quiere decir que son hoyos en la tabla. Y lo que está en negro son los lugares donde no se sacó carne de la tabla. Entonces, cuando uno está dibujando, uno dibuja al revés y uno tiene que imaginar cómo va a quedar el cuadro. Va a quedar en el momento que haga el sello, cómo quedará. Entonces, es una técnica compleja. Aquí también tenemos las mujeres de raza negra. Aquí tenemos un baile. Por ejemplo, aquí volvemos al trabajo forzado de estar arando la tierra. Aquí, por ejemplo, eh, están llevando el cuerpo para enterrarlo de una persona. Y volvemos otra vez con la raza negra, lo típico de los labios gruesos. O sea que es un artista que ilustra de manera eh, armoniosa lo que está pasando en su entorno, ¿no? Él grafica lo que pasa en su entorno, que es más o menos lo que estoy buscando yo, que tengo que graficar lo que pasa en el entorno y el entorno es lo que escribí, el cuento corto. Entonces lo que yo voy a hacer es ilustrar el cuento corto. Y me parece una técnica muy fluida a considerar para poder generar esa gráfica que necesito. Porque quiero alejarme un poco más, quiero alejarme de la tentación de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y quiero más que se quede un poco más eh, trabajarlo yo como ser humano, porque es lo único que nos va a diferenciar en el futuro. Las, estas inteligencias artificiales que están generando arte o están generando imágenes son algoritmos que están predestinados para o están hechos en base o les han hecho aprender en base a lo que existe. Y el ser humano es el único que puede generar con su imaginación y su creatividad cosas nuevas. Entonces,
afianzamos a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, no existirá un avance considerable porque la inteligencia artificial solamente desarrollará elementos que ya han sido creados. Por ejemplo, no creo que la inteligencia artificial hubiera creado una figura como el cubismo, porque no tiene la imaginación o ese don que tiene el ser humano para poder eh, experimentar. Ella solamente conoce lo que hay. Es por eso que este tercer libro ha demorado un poco, este tercer cuento, porque soy consciente de que si quiero generar algo que se consolide en el tiempo, tengo que practicar o buscar una metodología de diseño que genere con mi propia habilidad ese contenido que quiero. Ya. Entonces, después que revisé esto, por alguna razón llegué a este otro artista que se llama Honoré Daumier, es un francés. Este francés, este francés, a ver, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esta otra parte. Ya. Este francés tiene una caricatura más política. O sea, su posicionamiento ya es político, está relacionado con la desigualdad, por eso aquí vemos el gran Estado que consume de las personas que son los ciudadanos que están oprimidos, que están gastados. Por ejemplo, aquí tenemos otro que están con el estómago lleno porque consumen lo que es del pueblo. Entonces tenía una política y también tenía su propia ideología política, ¿no? Entonces atacaba mucho a esta parte burocrática. Aquí tenemos otra vez el político que tiene su economía estable y tenemos un enfermo del pueblo. Si alguien conoce un poco más de la historia de este caballero, gracias por los comentarios. Y lo que me pareció muy interesante de él es que tenía en su caricatura, tenía muchas expresiones del rostro. Y esta expresión era muy matérica. O sea, como, a qué me refiero con matérica? O sea, era una expresión que si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí hay un señor con una nariz que te transmite algo, te transmite de pronto avaricia, codicia, superioridad, esta otra que está casi de frente, que mi importismo, aquí hay una especie de burla al ciudadano, este, que lo miran con altitud, aquí hay una especie de maldad, de soberbia. eh, entonces es, es una persona que era muy cuidadosa con la expresión. Él no usa como se dan cuenta, ya es otra técnica, es más bien dibujo que grabado, también tiene algo de pintura, pero la parte del rostro, o sea, no son rostros que son humanos, sino son rostros que tratan de transmitir esa esencia del alma, o sea, cómo es su personalidad en el interior y, y esta práctica, cómo se refleja en su rostro, cómo el rostro cambia en relación a ese contexto
eh, o a ese papel que tiene esa figura de ese personaje dentro del contexto de su pintura. Y cómo ese rostro ayuda a, a entender un poco más de qué va o qué posición tiene su figura, ¿no? O su cuadro. Por ejemplo, aquí, este, si se dan cuenta que los rostros son diferentes. Entonces es un trabajo muy meticuloso, muy consciente de lo que está haciendo. Es un, es un, es un trabajo que toma tiempo, que toma tiempo decidir qué rostro le voy a poner, cómo va a mirar, para dónde va a ver, a quién está viendo, si está viendo a alguien o está dormido. Eh, entonces, no es a la ligera lo que salga, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta corte, la mayoría son personas con sobrepeso, porque tratan de revelar de que es la burocracia. Aquí todos están dormidos mientras están impartiendo algo, conversando, pero la gente se queda dormida, como lo que pasa ahora también en las asambleas. Aquí, mire, como el de la derecha le cuenta un secreto y el de la izquierda el rostro, como lo pone, como que estuviera escuchando algo, pero algo no bueno, ¿no? Y hay otro. Esto llegué aquí porque me gustó mucho la, la forma en como los rostros, la expresión de los rostros me gustó mucho, porque uno de los cuentos cortos que estoy haciendo trata sobre una persona que no está en sus cinco sentidos puestos, ¿no? Bien puestos. Tiene un problema y, y trato de narrar o describir ese problema y creo que este referente me va a ayudar a entender un poco más cómo este problema se puede representar a través del rostro. ¿Ya? Entonces, este rostro que está aquí, si se dan cuenta, se los aconsejo si alguien está estudiando un poco de caricatura política, les sugiero que revise este caricaturista. Caricaturista es, es increíble. O sea, son horas y horas de práctica, horas que hoy en día no tenemos o de pronto no queremos tener. Es muy fácil distraernos hoy en día con tanta tecnología. Es muy sencillo y, y también tenemos herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes. Entonces, como que la humanidad en estos últimos años va a ir por otro lado. Ya técnicas como el dibujo podrían quedar mucho más obsoletas. Y técnicas como experimentar la imaginación, la creatividad también van a quedar de un lado, hasta que otra vez retomemos el camino de generar cosas nuevas. Luego, luego también estuve estudiando un poco acerca del silencio en la literatura. Hay un filósofo que se llama Maurice Blanchot y tiene un trabajo sobre la relación entre la palabra escrita y la experiencia vivida.
Entonces es un filósofo francés conocido por su profundo análisis de la literatura, la escritura y la experiencia vivida desde una perspectiva fenomenológica y existencialista. Su obra a menudo explora la relación compleja entre el lenguaje escrito, la subjetividad y la experiencia humana. Entonces hice como pequeños fragmentos para que no se me olvidara, quedar aquí registrado en YouTube. Entonces, si algún día necesito encontrar otra vez la referencia, voy a mi canal. Si tú quieres leer un poquito más de él, se llama Maurice Blanchot. Vamos a ponerlo, ya que tengo abierto el browser, vamos a ponerlo aquí. ¿Quieres leer un poquito más? Es este señor que habla sobre el silencio en la literatura. Tiene algunos libros escritos. Y aquí está, Maurice Blanchot. Hay hay mucha gente que habla sobre él. Muchísima gente, mucho texto, hartísimo, que tuve que buscar texto resumido, puntual, porque si no me voy a pasar 10 años leyendo y, y no voy a tener el resultado que quiero. Así que lo que estoy haciendo es buscar específicamente lo que necesito y llenarme de conocimiento para que eso contribuya y nutra la escritura, ¿no? Entonces, la literatura como experiencia límite. Blanchot argumenta que la literatura en su forma más profunda es una experiencia que va más allá de la comunicación convencional. En su obra El espacio literario, Blanchot explora cómo la literatura no busca simplemente transmitir información o narrar una historia, sino crea un espacio donde la experiencia de la escritura y la lectura se convierten en una experiencia en sí misma. Esta experiencia literaria es una especie de límite donde el lenguaje se enfrenta a sus propias limitaciones y ambigüedades. La muerte de la voz del autor. Blanchot también es conocido por su concepto de la muerte del autor. Esto es interesante. Sostiene que la literatura, el autor no está presente de la misma manera que en la comunicación cotidiana. La escritura literaria crea un espacio donde la voz del autor se disuelve en el texto, permitiendo que el lector participe activamente en la construcción del significado. Esto lleva a una descentralización del autor y a una mayor importancia dada en la experiencia del lector, algo que cuando escribí el primer capítulo no era tan consciente de que tenía que desvanecerme o tratar de camuflarme dentro del escrito. Y sí, me doy cuenta que estoy muy presente y trato de darle mucho detalle a la persona que está leyendo y estoy muy presente. Entonces, ahora estoy rectificando esa parte para no pronunciarme mucho y que el lector encuentre dentro de lo escrito su propio camino. La otra cosa que me parece interesante es el silencio y la ausencia. A menudo explora el silencio y la ausencia en su escritura. Argumenta que lo que no se dice en un texto a menudo es tan significativo como lo que se dice. A través del silencio y la ausencia, los escritores pueden invocar una sensación de misterio y ambigüedad que desafía las escrituras convencionales de la comunicación. En resumen, Blanchot aborda la relación entre la palabra escrita y la experiencia vivida al destacar la naturaleza única de la experiencia literaria. Su trabajo enfatiza que la literatura va más allá de la comunicación directa y que en lugar de transmitir un mensaje claro, crea un espacio donde el lenguaje se vuelve ambiguo y misterioso.
invitando a los lectores a participar activamente en la construcción de significado y a explorar la relación entre la escritura, la subjetividad y la experiencia humana. Como yo soy artista visual, estoy explorando un lugar donde no debería ser mi lugar. No sé si me expliqué. Porque como soy visual, yo soy pintor. Entonces, el lugar donde yo debería estar buscando este lenguaje o tratar de fortalecer el lenguaje es en la pintura, pero por cuestiones eh, de que me sirve para poder tener conocimiento en esta área filosófica que nutre también mi pintura, me he decidido a escribir. Y como les decía, esto me va a permitir a tener un producto mucho más rápido que la pintura y embarcarme en proyectos más ambiciosos con las regalías que me da Amazon. Entonces, sí me viene un poco pensar cómo sería el graficar el silencio en la pintura, porque por ejemplo el silencio en la música es sencillo, simplemente hago que los instrumentos se callen y la voz y podemos escuchar el silencio. Incluso hay una obra de arte relacionada con eso. El silencio, por ejemplo, en el cine es cuando la imagen se vuelve totalmente oscura, pero ver una pintura negra como que sería un poco confusa ver un cuadro totalmente negro y no me remitiría directamente al silencio. Eh, de pronto, elementos que no existen podría eh, de pronto el misterio y la ambigüedad podría graficarse mejor que el silencio en una pintura. Y también no sé cómo en la literatura poder abordar el silencio, o sea, en la narración, cómo abordar el silencio, el misterio y la ambigüedad, sí lo podría hacer, no hablando de un tema o dejándolo a medias, pero el silencio, cómo sería un párrafo no escrito. Si me está haciendo pensar. Y es justamente es lo que estoy buscando en esta metodología que estoy tratando de formular, porque, porque trato de ser estoy buscando ser consciente de aquello que estoy tratando, o sea, estoy tratando de formular una conciencia en lo que estoy trabajando en el proyecto. Y, y también a veces hacernos preguntas a los artistas cuando uno está investigando un tema que no sabemos hacia dónde vamos, simplemente estamos nutriendo nuestro cerebro y luego es esa, esa, ese proceso fenomenológico de creación se activa, me ha de llevar en a algún lugar. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado en este momento. Déjame tus comentarios, ¿quieres que hable de algo? Lo intentaré hacer. ¿Quieres que extienda un poco más o aclare algún tema que no haya sido comprendido? ¿Quieres conocer más? ¿O quieres simplemente darme ánimos? Déjame tus comentarios, suscríbete y muchas gracias por este tiempo. Gracias por el apoyo. Chao.